Carta a los Efesios, capítulo número 5, y vamos a dar lectura al versículo número 8. Leemos la palabra de Dios y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Efesios 5, 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Lo volvemos a leer. Porque en otro tiempo, dice el apóstol Pablo, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Padre, te damos las gracias en esta noche por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque esta palabra nos confronta con nuestro pasado, pero también con nuestro presente y lo más hermoso, con un futuro maravilloso a tu lado, viviendo una vida limpia, honesta, santa y pura, como a ti te agrada. Padre, bendice esta palabra en esta noche y que todos podamos regresar a nuestras casas bendecidos. En Cristo nuestro Salvador. Amén, amén. Tomen asiento, mis amados hermanos, y vamos a comenzar a tratar el tema de la noche. El título del mensaje para el día de hoy es el siguiente: Andad como hijos de luz. Ese es el tema del mensaje para esta noche: Andad como hijos de luz. Y sabe que el título de nuestro mensaje es como un mandato, ¿no? Es como una orden que nosotros estamos recibiendo de parte de Dios por medio del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que nos ordena? ¿Qué es lo que nos manda el Señor que nosotros hagamos? Que andemos como hijos de luz. ¿Sabe por qué? Por la sencilla razón, hermano, de que usted y yo ya no somos tinieblas. Porque hemos pasado de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar a tratar el tema de la noche. Le ruego que me preste toda la atención y póngale ganas para que Dios pueda bendecirlo. Las diferencias, amados hermanos, entre la luz y la oscuridad son enormes. Los efectos o los resultados que producen son muy distintos. Pero algo que indiscutiblemente no puede ser negado es que la luz prevalece siempre ante la oscuridad. Repito, si hay algo que difícilmente puede ser discutido, es que la luz siempre prevalece ante la oscuridad. Mire que si nosotros nos acercamos por un momento a los interruptores que cortan el servicio eléctrico en esta sala, todos quedamos completamente en tiniebla. Y no podríamos ni estaríamos en condiciones de poder leer la Biblia, porque usted sabe lo importante que es la luz. Pero sabe que a pesar de que la luz, al apagar nosotros los interruptores de la luz de la iglesia o de la casa de oración, a pesar de que las tinieblas inmediatamente se apoderan de la sala, de la misma manera, al volver a encender los interruptores de luz de la casa de oración, inmediatamente las tinieblas son vencidas por la luz. Y nosotros podemos vernos cara a cara, y nosotros podemos, amados hermanos, ver a la persona que está a nuestro lado, a la que está atrás, a la que está al frente, y podemos también leer la palabra. ¿Sabe por qué? Porque es indiscutible, es algo que no se puede negar, que la luz prevalece siempre ante la oscuridad. Ahora, en las Escrituras, amados hermanos, Dios siempre es mostrado como luz, mientras que Satanás siempre es mostrado como tinieblas. De tal manera que siempre nosotros utilizamos el concepto o la idea que debemos de aprender a vivir en luz, porque Dios es luz, dice la Biblia.
Y siempre cuando queremos nosotros hacernos entender que no está bien vivir en oscuridad o en tiniebla, es que nos estamos refiriendo que no está bien vivir de acuerdo a la voluntad del diablo en nuestras vidas. Entonces, por esa razón es que nosotros podemos estar completamente seguros que en las Escrituras Dios siempre se identifica como luz, y en las mismas Escrituras el diablo siempre es identificado como tiniebla. Leamos algo de esto en la primera de Juan, capítulo número 1, versículo número 5. Primera de Juan, capítulo número 1, versículo 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de él, refiriéndose a Dios. Y os anunciamos, Dios es luz. Y mira lo que dice: y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Por qué razón? Porque la Biblia confirma que Dios siempre es considerado como luz. Porque sí o no, que más bonito que la oscuridad es la luz. Porque cuando tú tienes luz, puedes andar confiadamente. No tienes temor de fracasar, porque puedes ver perfectamente el camino por donde tú caminas. Mas cuando en nuestra senda, en nuestra vida, o delante de nuestro camino hay una terrible y espesa oscuridad, el transitar, el caminar se hace difícil, se hace duro, porque corremos el riesgo, el peligro de poder tropezar con un obstáculo al cual no hemos visto, y lamentablemente nosotros podemos caer a causa de la oscuridad. En el texto bíblico, amado hermano, de inicio, donde el apóstol San Pablo nos decía que nosotros debemos de andar como luz, escuche bien, Pablo nos dice dos cosas que son muy importantes. La primera, él nos dice que en otro tiempo erais tinieblas, dice él. Y la segunda parte importante que él menciona en este versículo de Efesios 5:8, mas ahora sois luz. Entonces yo quiero precisamente abordar el tema de esta noche en esas dos partes que son mencionadas en este versículo que está en Efesios 5:8. En otro tiempo erais tiniebla, y la segunda parte, mas ahora soy luz. Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor. Comenzando, amado hermano, a tratar la primera parte del mensaje, en otro tiempo erais tiniebla. ¿A qué se refiere el apóstol San Pablo cuando nos expresa esta frase? En primer lugar, está refiriéndose a nuestro pasado, porque el verbo erais está claramente conjugado, está pronunciado en un tiempo pasado. Usted y yo, en otro tiempo, dice Pablo, éramos tinieblas, y está hablando muy claramente del pasado. En segundo lugar, está refiriéndose a nuestra mala manera de vivir, cuando él nos dice que éramos nosotros tinieblas. Entonces creo que es muy importante que cuando nosotros tenemos una nueva vida en Cristo, como la que tenemos ahora, siempre, amado hermano, mirando hacia adelante, no olvidemos cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo. Usted ve en esta noche a un hombre que para usted puede ser respetable, puede ser inclusive de estima. Cuando me recibieron hace unos días atrás, me sentí muy emocionado, porque sentía la sinceridad del gesto de ustedes y la expresión de su amor, de su cariño por mí. Creo que soy indigno, amado hermano, creo que no lo merezco. Pero quiero decirle una gran verdad. Aunque usted me considera actualmente una persona respetable, que tal vez me he ganado, amado hermano, su admiración, su aprecio, quiero que sepa que mi vida sin Cristo hacia atrás era un verdadero desbarajuste.
Era lamentable mi vida, mi situación, mis hábitos, mi conducta, mi comportamiento. Era algo vergonzoso. Yo siempre les he testificado desde este púlpito, y no me avergüenza de hacerlo, de que hice muchas cosas muy reprochables, que actualmente a mí me causan vergüenza tan solamente recordarlas. Y creo que eso que yo siento es algo que usted también, hermano, puede sentir y se siente identificado con mis palabras. Porque todos tenemos, hermano, antes de Cristo un pasado muy oscuro, muy triste y vergonzoso. Que a decir verdad, que si nosotros pudiéramos, amado hermano, con un borrador, borrarlo en nuestro pasado, definitivamente que lo hiciéramos, hermano, con gusto y con emoción y con alegría. Pero sabemos que no se puede. Por eso es que el apóstol Pablo, en la primera parte de este mensaje, nos está diciendo, ustedes en otro tiempo eran tinieblas. Y se está refiriendo a nuestro pasado. Ahora, en segundo lugar, él se está refiriendo a nuestra mala manera de vivir en el pasado, que a Dios gracias ya quedó atrás, o que al menos debería de haber quedado en el pasado. ¿Por qué razón? Porque estábamos extraviados, estábamos perdidos. Mire lo que dice Tito, capítulo número 3, versículo número 3. No deje de leer una sola de las citas bíblicas que mencione, porque son muy importantes. En Tito 3:3 dice la palabra, porque nosotros también éramos en otro tiempo. ¿Cómo éramos, hermano? Menciónelo usted. Primero, insensato. Segundo, rebelde. Tercero, extraviado. Cuarto, esclavos de concupiscencia. Quinto, deleites diversos. Sexto, viviendo en malicia y envidia. Séptimo, aborrecibles. Y octavo, aborreciéndonos unos a otros. Oiga, yo creo que este versículo 3 del capítulo 3 de Tito como que nos describe excelentemente bien de cómo éramos nosotros, extraviados, perdidos, alejados completamente de Dios y de su voluntad. Por eso, ¿qué hacíamos? Vivíamos pensando en la maldad, vivíamos pensando en el licor, en la cantina, en el sexo ilegal, en la parranda, en la fiesta, en la discoteca, porque lamentablemente estábamos nosotros extraviados. Y estando nosotros extraviados, éramos insensatos, dice el apóstol Pablo. Éramos rebeldes. Oiga, nosotros éramos profesores de religión. Y cuando alguien se acercaba a predicarnos el evangelio, nosotros le salíamos todavía con mucha más sabiduría, entre comillas. Porque pensábamos que aún de religión nosotros éramos expertos. ¿Sabe por qué? Porque éramos rebeldes. Dice también que éramos extraviados, que estábamos perdidos. Tal vez no éramos conscientes de nuestra realidad. Tal vez, amados hermanos, ni nosotros mismos, como las personas que viven afuera, son conscientes de que estábamos perdidos en un mundo y que lamentablemente necesitábamos ser encontrados por alguien. También el apóstol nos dice que éramos esclavos de concupiscencia. Estábamos prisioneros a voluntad del diablo. Y vivíamos y hacíamos todo lo que a él le parecía. Y nosotros nunca le presentamos a él trabajo ni obstáculo. También dice que vivíamos en deleites diversos. Y en realidad, ¿cuál de los que estamos acá en esta noche presente, o quién de los que están presentes en esta noche, no participamos en algún momento de algún acto deleitoso, variado, diverso? Creo que definitivamente la mayor parte de nosotros. Dice que vivíamos en malicia.
en envidia, que éramos aborrecibles y que también nos aborrecíamos inclusive los unos a los otros. Esta era nuestra condición de vida cuando usted y yo nos encontrábamos en tinieblas. Estábamos extraviados, pero también estábamos muertos en delitos y pecados. Estamos recordando todo lo que, hermano, todo lo que nosotros pudimos vivir en nuestro pasado. Estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios, capítulo número 2. Y lea conmigo, por favor, versículos 1 al 3. Salvos por gracia. Efesios 2, 1 al 3. Dice la palabra: y Él, refiriéndose a Cristo Jesús, os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales nuevamente aparece un verbo en tiempo pasado. Anduvisteis en otro tiempo. Se percató que algo parecido decía Pablo en Tito 3:3. Lo repito, cuando él nos dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, refiriéndose al diablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos también, porque éramos muy corruptos de pensamiento. Y éramos nuevamente un verbo en tiempo pasado, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Levante su mirada. O sea, no solamente estábamos extraviados o perdidos, estábamos muertos en delitos y en pecado. Y no éramos conscientes o no queríamos ser conscientes de nuestra realidad. Cuando a mí, mi madre, mi cuñado, mi hermano, mi hermana me hablaban de Jesús y me pedían que me aleje del alcohol, ¿sabe que yo respondía lo que casi todo el mundo responde? ¿Y qué hay de malo en tomarse unos tragos? Esa es la torpeza humana, ¿no? Es la manera insensata de responder cuando no se conoce la voluntad de Dios en la Biblia. Y así respondía. Y el apóstol San Pablo está diciendo que cuando en otro tiempo nosotros estábamos en tinieblas, nosotros nos comportábamos de la misma forma y de la misma manera como se comportan nuestros vecinos del recinto. Así es que a nosotros no debe de impresionarnos el comportamiento de ellos, ni tampoco debe de llamarnos la atención en extremo, o peor aún, de pronto asombrarnos por las cosas que ellos hacen o por la manera en que viven, porque no se olvide que tal vez nosotros pudimos haber sido peor que ellos y ni siquiera cargo de conciencia teníamos en nuestros corazones. ¿Sabe por qué? Porque estábamos muertos en delito y en pecado. ¿Y sabe qué más? Estábamos ciegos. Por eso es que todo esto, amado hermano, que acabo de mencionar y de leer en la Biblia, era nuestra condición cuando nosotros estábamos en tinieblas. Estábamos extraviados, estábamos muertos en delitos y en pecados, y estábamos ciegos. ¿Y qué es lo que no puede hacer un ciego? Ver la realidad. Un ciego no puede ver, amado hermano, las cosas hermosas de la vida. No puede ver, amado hermano, los objetos. No puede ver las personas, la naturaleza. ¿Sabe por qué? Porque la ceguera física, lamentablemente, le impide a él ver la realidad. Nosotros éramos ciegos espiritualmente hablando. Y a pesar de que nuestros ojos físicos estaban en plena y en total condición de ver, nuestros ojos espirituales estaban completamente ciegos y nosotros no podíamos ver la realidad de la vida que Dios tenía para nosotros. Quiero que me acompañe al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 26, versículo número 18.
Hechos de los Apóstoles, capítulo número 26, versículo 18. Dice la palabra de Dios, refiriéndose a nosotros los gentiles, para que abras sus ojos, le dice el Señor a Pablo, refiriéndose a la predicación de los gentiles o a los gentiles, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Así es que brevemente, mis amados hermanos, les he hecho un resumen de cómo era en otro tiempo nuestras vidas cuando usted y yo estábamos en tinieblas. Pero qué bueno, ¿no?, que el apóstol Pablo utilice un verbo en tiempo pasado, erais, porque eso significa que ya no es nuestro presente, ni tiene que ver con nuestro futuro. Qué bueno, amado hermano, que Pablo dice, ustedes eran tinieblas, pero ya no lo son. ¿Sabe por qué? Porque la luz del Evangelio de Jesucristo nos ha iluminado. Hermano, nos ha ayudado a encontrar el camino. Nos ha dado vida cuando estuvimos muertos en delitos y en pecado, y nos ha permitido poder abrir los ojos del entendimiento, los ojos espirituales, por medio de los cuales ahora nosotros podemos ver plenamente la luz del Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Dele fuerte el aplauso al Rey de Gloria. Ahora mire, la segunda parte del mensaje, el apóstol Pablo dice, mas ahora sois luz. En primer lugar, él nos decía, en otro tiempo erais tinieblas. Pero luego, qué hermoso que él no se detiene y luego pronuncia la siguiente frase, mas ahora sois luz. Y sabe lo más lindo, hermano, de lo que me gusta de esta frase, es que está ligada a la frase en el Señor. O sea, Pablo dice, mas ahora soy luz en el Señor. De tal manera que él está atribuyendo a Cristo, amado hermano, la responsabilidad, sería la palabra adecuada, de que usted y yo estemos experimentando la gracia de haber conocido esa luz. Significa que si Jesucristo no hubiese llegado a nuestros corazones, a nuestras vidas, nosotros todavía estuviéramos en tinieblas. Pero gracias sean dadas a Dios nuestro Padre, que por medio de la persona de Jesucristo, su Hijo, nos abrió los ojos para que podamos ver más allá de donde pueden ver nuestros ojos físicos y podamos entender y comprender el gran amor que Dios tiene para con nosotros los hombres. Ahora, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando nos dice en Efesios 5:8, mas ahora sois luz, mas ahora sois luz? En primer lugar, hermano, él está refiriéndose a nuestro presente. Ya no está hablando más del pasado. Ahora Pablo está diciendo, el tiempo actual, el presente, el de ahora, ustedes ya no son tinieblas, ahora son luz. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque hemos sido llamados de las tinieblas a la luz. Repito, porque hemos sido llamados de las tinieblas a la luz. Primera de Pedro, capítulo número 2. Y vamos a leer, hermano amado, el versículo número 9. Primera de Pedro 2:9 dice la palabra: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel, aquí viene la frase que me interesa,
que os llamó. ¿De dónde nos llamó, amado hermano? De las tinieblas, ¿hacia dónde? Por eso es que ahora comprendo por qué razón Pablo, en la segunda frase de Efesios 5:8, él dice, mas ahora sois luz en el Señor. Porque quiero que comprenda y entienda que usted no hizo méritos para poder haber encontrado esa luz. Quiero que sepa que usted no es el causante de esa luz, que no es por usted que esa luz se origina, que no es por mí, amado hermano, que yo puedo tener una vida diferente, distinta, una vida bella, hermosa, sana, santa, limpia. Siento una paz inmensa, una seguridad, una tranquilidad tan grande. Siento, amado hermano, que no le debo a nadie, que estoy en paz conmigo mismo, con Dios, con los hombres. Pero ¿sabes qué me hace recordar Dios? Me dice Hernán, eso no es mérito tuyo, tú no lo conseguiste. No te emociones demasiado. No pienses que de pronto es por tus méritos que has llegado a tener aquello. No, es sencillamente, hermano, porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Y gracias a Él es que nosotros somos lo que ahora somos, amado hermano. Ahora, ¿a qué más se refiere el apóstol Pablo cuando habla de que nosotros ahora somos luz? ¿Sabe a qué más se refiere? A que las tinieblas van pasando y la luz de Cristo alumbra. ¿Qué quiero decir? Que, amado hermano, en un proceso que toma su tiempo, el Señor Jesucristo lo está sacando a usted y a mí de las tinieblas y nos está trasladando a su luz admirable. ¿Sabe por qué? No porque no pueda hacerlo inmediatamente, sino porque nosotros muchas veces no le damos el espacio y el lugar para que Él pueda obrar plenamente. Y es por eso que muchos a veces, para poder salir de la oscuridad y ser trasladado a la luz, hermano, muchas veces nos tomamos meses, años. Y hay personas que no quieren abandonar la luz y que a veces quieren mantener ciertas cosas en tiniebla. Cuando Cristo nos dice, no, yo quiero llevarte a mi luz admirable, porque tú no tienes por qué razón estar en tiniebla. ¿Por qué razón? Porque las tinieblas deben de ir pasando y la luz de Cristo debe de ir alumbrando nuestras vidas. Primera de Juan, capítulo número 2, versículo número 8. Primera de Juan 2:8. Dice la palabra de Dios: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros. Aquí viene la frase que me interesa. Porque las tinieblas, ¿qué sucede con las tinieblas, hermanos? Dice la Biblia que deben de ir pasando. Y la luz verdadera ya comienza a alumbrar tu vida. Yo le doy gracias a Dios, amado hermano, por personas que están comenzando a ver la luz. Mi hermana María, don Lino, su esposa, mi hermano Darwin Vargas. ¿Sabes por qué, amados hermanos, ellos se mantienen en la congregación y no se alejan? ¿Y sabes por qué no abandonan, amado hermano, este lugar? Porque el Señor les está comenzando a dar luz y está permitiendo que ellos, al igual que nosotros, puedan ir saliendo de las tinieblas en que un día todos nosotros habitamos. Y es por eso que usted ve que nosotros no tenemos que irlos a ver a ellos a la casa, ni tenemos que irlos, amado hermano, a estarle rogando que vengan. Ellos voluntariamente cogen su Biblia y se vienen para la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque las tinieblas van pasando en ellos, igual que pasaron en nosotros, y comienza a apoderarse de ellos la luz del Evangelio de Cristo. Cada vez que ellos participan de un estudio bíblico como este, como el del día de hoy, hermanos, sus ojos espirituales siendo abiertos, comienzan a entender mejor el Evangelio y se van afirmando en la luz de Jesucristo. Porque es indudable que cuando tú estás en luz, tienes
que con la luz que te da Cristo ir apagando las tinieblas que todavía quedan en tu vida. Eso es muy importante. Es parte del proceso de vivir en tinieblas para poder pasar a la luz. En tercer lugar, mire, tenemos que reprender las obras de las tinieblas. No basta, amado hermano, con conformarnos con haber sido llamados de las tinieblas a luz. Tampoco debemos, amado hermano, de conformarnos que las tinieblas vayan pasando y que la luz de Cristo nos vaya alumbrando. ¿Sabes qué tenemos que hacer ahora? Que nuestros ojos espirituales han sido abiertos. Tenemos que reprender las obras de las tinieblas. Por eso es que aquellos que tenemos años en el Evangelio, ya no estamos conformes con la borrachera. ¿Y sabes qué hacemos? La atacamos. ¿Sabe qué hacemos? Le presentamos pelea. Antes ella nos embriagaba. Antes ella nos hacía perder el sentido a nosotros los hombres que amábamos la borrachera. Más ahora, cuando tenemos la oportunidad de pararnos en un púlpito, como está sucediendo en esta noche, nosotros frontalmente la atacamos y le enseñamos a los hombres, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la borrachera es un pecado que puede inclusive hacerle perder la salvación a los seres humanos aquí en la tierra. En otras palabras, la atacamos. Enseñamos a los hombres y a las mujeres que tenemos que ser fieles con nuestros cónyuges, porque los adúlteros no van para el reino de los cielos. Comenzamos a presentar pelea a lo que antes usted y yo hacíamos en tinieblas y no teníamos ni siquiera cargos de conciencia. Ahora no podemos estar tranquilos, sino hasta presentarle pelea y tratar de reprender las obras de las tinieblas. Mire lo que dice Efesios, capítulo número 5, versículo número 11. Efesios, capítulo número 5, versículo número 11. Dice la palabra: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué tenemos que hacer, amado hermano? Hermano, tú eres cristiano y de pronto llegas a una tienda a comprar algo y te encuentras que hay una gran cantidad de tus vecinos, amigos, conocidos que se han reunido en la tienda, que se están tomando una cerveza y que están contando chistes de doble sentido. Te pregunto, ¿estará bien que nosotros nos sumemos, hermano, al grupo de nuestros vecinos y que comencemos también a celebrar los chistes de doble sentido que ellos están conversando? Y que nos comencemos a reír a carcajadas de todas las barbaridades que ellos están hablando. Definitivamente no. Sería convertirnos en uno más de ellos, cuando más bien la misión de nosotros, ahora que estamos en luz, es reprender o al menos aconsejar para bien a las personas que están haciendo este tipo de cosas. Podemos de pronto con respeto y educación decirle: vecinos, parece que el tema que ustedes están abordando no es el más adecuado, parece que no es el más correcto para un tema de conversación. Y si hay la posibilidad, tratar de presentarles el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros ahora somos llamados, tenemos la gran responsabilidad de parte de Dios a reprender las obras de las tinieblas. No tenemos que hacernos partícipes de ellas. No vamos tampoco, hermano amado, a obrar neciamente ni locamente. Tenemos que obrar con sabiduría, con sensatez, pero siempre debemos de aprender a ocupar el lugar, la posición, el sitio correcto, el lugar que nos corresponde como hijos de luz, y reprender toda obra infructuosa de las tinieblas. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. ¿Quién vive, hermano? Ahora mire, cuando el apóstol San Pablo nos dice: mas ahora
sois luz en el Señor. Él también se está refiriendo a nuestra buena manera de vivir, a la que usted y yo tenemos actualmente, de la cual nos sentimos contentos, hermanos. Yo me siento feliz con la vida que tengo. Créanmelo, se lo digo así de corazón. La vida que tengo no la cambio por nada, ni por nadie, ni por una borrachera, ni por una fiesta, por ninguna cosa de este mundo. Créalo que me siento un hombre completo, realizado, dichoso, feliz. Siento que Dios me devolvió la dignidad, el valor. Siento que Dios fue extremadamente bueno al perdonarme todas, absolutamente todas mis maldades y mis culpas. De tal forma, amado hermano, que es evidente que ahora que estoy en luz, o sea, que he recibido una buena manera de vivir, yo tenga la responsabilidad de proyectarla a las personas que me rodean, a mis vecinos, a mis familiares. Es mi deber tratar de influenciarlos. Es mi deber, hermano amado, tratar de que ellos puedan ver esa luz de Cristo en mí. ¿Para qué? Para que la iglesia del Señor vaya creciendo. Cómo me he gozado, hermano, después de la pandemia, cómo nuestra congregación creció numéricamente, ¿no? Cómo mucha gente se ha interesado por el Evangelio. En realidad a nosotros parece que nos ha causado un bien la pandemia en cuanto a nuestra asistencia. Gozamos ahora de una mejor asistencia, hay gente nueva, caras nuevas, gente nueva que se va sumando. Le comento que hay gente que por asuntos de trabajo no puede estar en esta noche aquí en el culto si no estuviéramos un grupo más numeroso. Hermano amado, pero quiero que sepa que cuando el apóstol Pablo se refiere a nuestra buena manera de vivir que tenemos ahora en nuestro presente, él está refiriéndose a tres cosas bien importantes. La primera, que nosotros, amado hermano, hemos sido rescatados por Cristo Jesús, en primer lugar. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 18. Esta buena manera de vivir no es casualidad, no es, amado hermano, que la hemos conseguido por nuestros propios méritos, no. Es porque hemos sido rescatados por Cristo. En Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice la palabra, sabiendo que, lea y entienda bien, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así es que, amado hermano, la luz que tengo ahora, la luz que tiene usted, se la debemos a Cristo. Porque Dios, hermano amado, ha comprado nuestra vida para poder llevarla de las tinieblas a la luz, pero ha tenido que pagar un precio. Y el precio tan alto que tuvo que pagar ha sido la sangre de su propio Hijo. No es algo que ha dependido de nosotros, hermano amado. Quiero que sepa que nosotros hemos sido rescatados de nuestra mala manera de vivir, pero se lo debemos a Dios, pero se lo debemos a Cristo, y que si ahora estamos en luz y no en tinieblas, no es por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo, el Hijo de Dios. Le podemos dar palmas a Cristo. Ahora, en segundo lugar, cuando el apóstol San Pablo se refiere a nuestra buena manera de vivir, de la cual gozamos en el presente, también se refiere a que debemos despojarnos del viejo hombre. Mire lo que dice Efesios capítulo número 4, versículo 22 al 32. Efesios 4, 22
al 32. Léalo detenidamente y muy especialmente aquellos que están comenzando su vida en Cristo. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, mira lo que nos aconseja el apóstol San Pablo. Despojaos de qué cosa, amado hermano, del viejo hombre, de la vieja mujer, que está viciado conforme a los deseos engañosos, está lleno de vicios, dice el apóstol Pablo. Y mira lo que nos pide: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, que nuestra mentalidad debe de cambiar. Verso 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Es diferente al hombre viejo, al pasado. 25. Por lo cual debemos desechar la mentira y hablar verdad cada uno con nuestro prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Nos podemos airar, pero no debemos pecar. Dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. También nos aconseja que no le demos lugar al diablo. Dice que el que hurta o el que hurtaba, no hurte más, sino dice que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrupta, o sea, malas palabras, deben de salir de nuestra boca. O sea, ya no se puede decir hijo de pera, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis o no llenéis de tristeza al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Mira lo que nos pide: quítense de ustedes la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia. Y mira lo que nos pide en el 32: antes sean buenos unos con otros. Eso significa la palabra benignos, buenos, misericordiosos, perdónense unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué significa esto, amado hermano? De que aquel que hurtaba no hurte, sino trabaje. Que el que mentía hable la verdad con su prójimo. ¿Qué significa esto de que no deben de salir palabras deshonestas de nuestros labios, sino que deben de salir palabras que edifiquen a los oyentes? ¿Qué significa? Que usted y yo estamos pasando de oscuridad, de tiniebla a luz. Por eso ya no diga malas palabras. Conviértase en un hijo de luz. Refrene la lengua, la boca. Ni siquiera diga malas palabras conversando a alguien. Ni siquiera diga malas palabras, amado hermano, como mencionando la historia de otros que las ha dicho. Ni siquiera piense en las malas palabras. ¿Por qué? Porque la luz debe de ir absorbiendo la oscuridad. Las buenas palabras deben de ir arropando, desapareciendo a las malas palabras. La malicia debe de ir borrándose de la mente y del corazón. Y los buenos sentimientos, hermano amado, deben de comenzar a gobernar nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque la luz de Jesucristo está iluminando su vida. Por esa sencilla razón. Ahora, la última de las cosas a las que se refiere el apóstol San Pablo cuando él habla de nuestra buena manera de vivir, también tiene que ver a desechar las tinieblas y nos comencemos a vestir de luz. Ese es el último punto con el cual quiero cerrar el mensaje de esta noche. Debemos de desechar las tinieblas y vestirnos de luz. Acompáñeme por favor a Romanos capítulo número 13, versículo número 12. Dice la palabra de Dios en Romanos 13, 12. La noche está avanzada
Y se acerca el día, ya sabe usted a qué día se refiere. Mira lo que nos pide el apóstol Pablo, lo que nos pide el Señor por medio de Pablo. Desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Y qué tenemos que hacer, amado hermano? Dice que debemos vestirnos con las armas de la luz. Así es que cuando tú y yo hablamos de una nueva, de una buena manera de vivir presente y futuro, nos estamos refiriendo a que ya debió haber sido rescatado por Cristo nuestro hombre y nuestra mujer pasada. Deben de haber sido hechos nuevos, deben de haber sido lavados y santificados por la sangre del Cordero. También debimos de habernos despojado de ese viejo hombre, de esa vieja mujer. Y también debimos de haber desechado ya las tinieblas o el traje de tinieblas y habernos vestido de la luz de Jesucristo. Quiero cerrar el mensaje de esta noche de la siguiente manera. Por favor, présteme su atención y con esto concluyo. Usted y yo ya no somos tinieblas, ahora somos luz. Eso, amén. Y el hecho de serlo, o sea, el hecho de ser luz, implica una gran responsabilidad que hay que cumplir. Mira esa gran responsabilidad que tiene ese foco. ¿Cuál es la responsabilidad de ese foco? Alumbrar. Pero ¿qué pasa, amado hermano, cuando comienza a formársele una mancha negra? Sobre todo en la parte de arriba, a veces comienza, ¿no? Él va perdiendo, escúcheme bien, él va perdiendo la posibilidad de poder dar luz hasta que finalmente termina convirtiéndose en tinieblas. Lo mismo puede suceder en usted y en mí si nosotros no entendemos la gran responsabilidad que tenemos de ser luz, de cumplir la responsabilidad de ser luz que alumbre, amado hermano, a un mundo que vive en tinieblas. Ahora, mientras más recibimos de Dios, no se olvide, también Él más nos demanda a nosotros. Si cada día tú puedes ver con gozo, con alegría, que tu vida prospera, avanza, que el Señor cada vez más te limpia, te perfecciona, te purifica, y ves la obra de Dios en ti, en tu familia, hermano amado, así como Él te da, también así te demanda. Él quiere más de ti, quiere más de mí. Él quiere que nosotros hagamos todavía un mejor trabajo allá afuera, influenciando positivamente, iluminando correctamente a las personas que nos rodean. Ahora, pregunto, ¿estamos listos o preparados para hacer luz en un mundo de tinieblas? Sería la pregunta que todos deberíamos de hacernos en esta noche. ¿Estamos listos o preparados para hacer luz en un mundo de tinieblas? Entonces la pregunta sería, ¿qué tenemos que hacer para poder efectivamente cumplir el rol o la responsabilidad de ser luz? Yo creo que Mateo 5:14 responde esta pregunta. Mire lo que dice para cerrar el Evangelio de Mateo, capítulo número 5, versículo número 14. Esta ilustración bíblica nos va a entender de qué manera nosotros podemos cumplir la función de ser luz en el mundo. En Mateo 5:14 el título precisamente es la luz del mundo, y quiero que lo lea con mucho entendimiento, hermano. Dice Cristo hablando: vosotros sois la luz del mundo. O sea, repita, yo soy la luz del mundo. Mírele al hermano que está a su lado y dile: tú eres la luz del mundo. Sigo leyendo, versículo 14. Mira lo que él dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O sea, levante su mirada. Si esto fuera un monte o una montaña,
si esta pared representara eso, y allá en toda la parte más alta estuviera una ciudad, el Señor nos está diciendo, es imposible que no se la vea a lo lejos, porque está puesta en la parte más alta de la montaña. Todo el mundo la va a ver. De por donde vayan a esa ciudad, la van a poder observar. Esa es la idea. Versículo 15. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Un almud, amado hermano, es un recipiente, ¿no? Que se puede utilizar para medir líquidos, o también en el caso de las harinas. Entonces Cristo dice, si tienes una vela, una antorcha, tú no vas a coger esa vela y esa antorcha y la vas a poner tapando con un recipiente, porque para eso no es definitivamente la función de una vela, de una antorcha, de una luz. Entonces por eso dice él, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, que es el lugar donde van, amado hermano, las llamas, ¿no? El fuego, y alumbra a todos los que están en casa. Si nosotros, hermanos, perdiéramos la energía eléctrica en este momento, se fuera, y tuviéramos que poner, amado hermano, una sola vela, ¿dónde cree usted que deberíamos de ponerla? Sugiérame un lugar. Debajo de una silla. No, no es cierto. Adentro de ese cartón. No. Aquí donde está, amado hermano, el agua. No. ¿Sabe qué dice? Escuche bien la escritura. Que cuando uno quiere alumbrar con una llama dentro de una casa, uno debe de buscar el lugar más estratégico. Uno debe de buscar el lugar más alto de la casa para que pueda alumbrar a todos los que están dentro de ella. Eso es lo que Jesucristo nos está tratando de decir. Si quieres definitivamente que una ciudad se pueda ver a la distancia, tienes que fundarla en la parte más alta de la montaña. Si quieres que una luz alumbre a todos los que están en tu casa, tienes que ponérsela en la parte más céntrica de la casa, para que le pueda dar luz a todos. Si la pongo aquí, me da luz a mí. Si la pongo allá adentro de ese cartón, no le da luz a nadie. Si la pongo debajo de una vela, no va a ayudar, debajo de una silla, no va a ayudar en mucho. Pero si logro ponerla, amado hermano, en la parte más céntrica de este templo y en alto, les garantizo que nos va a dar luz a todos. Versículo número 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, ¿qué cosa, amado hermano? Tus buenas obras. Levanta tu mirada. La gente allá afuera tiene que ver tus buenas obras, tiene que ver tu cambio, tu transformación, cómo has cambiado tu vocabulario, tu comportamiento, tus hábitos. Ya no se te ve llegar borracho, ya no se te ve andar con mujer ajena, ya no se te ve haciendo cosas inmorales, indebidas. Eso es lo que Cristo está diciendo. Las obras de ustedes tienen que darle luz a la gente que esté alrededor de ustedes. Las obras, el comportamiento, la conducta de ustedes debe de ser similar a una vela que es puesta en lo alto, a una ciudad que es construida en lo alto de una montaña. Todo el mundo tiene que verla. Y sabe que cuando nosotros cumplimos este rol, esta función, es indudable que la gente comienza a glorificar a nuestro Padre Celestial a causa de nuestras buenas obras. Porque no te creas, afuera hay mucha gente que está presta, así como muchos son ágiles para criticar, hay mucha gente que está presta para reconocer lo bueno que está haciendo su vecino, que está asistiendo a la iglesia. Así como hay gente, hermano, que está presta para murmurar, hay gente que está presta para reconocer el cambio que Dios está produciendo en tu vida. ¿Y sabes qué vas a producir? Que por medio de eso, tu vecino que también vive perdidamente,
se interese por obtener la luz que tú has recibido y que a tú te está haciendo tanto bien. Así es que ese es el mensaje de esta noche, que espero que, hermano amado, Dios le haya hablado a su mente, a su corazón y a su vida, y usted pueda entender la importancia de andar como hijos de luz. ¿Quieres cambiar tu comunidad? ¿Quieres cambiar a tus compañeros en el trabajo? ¿Quieres cambiar a tus familiares que no son cristianos? ¿Quieres que los demás puedan experimentar el proceso de pasar de tinieblas a luz? Alúmbralos con tu luz, con tus buenas obras, con tus acciones. No tienes otra forma más efectiva de hacerlo. Y te garantizo que tarde o temprano varios de ellos vendrán a los pies de Jesucristo. Porque tú sí supiste ser una buena antorcha, una buena lumbrera. Y esa luz tuya les ayudó a ellos a iluminar su camino. Le podemos dar un fuerte aplauso a Cristo. ¿Quién vive, hermanos? Póngase de pie. Padre, gracias, gracias te doy. Es precioso predicar tu palabra. Nuestro corazón se llena de gozo, de alegría, de regocijo, cada vez que tenemos la bendición de poder abrir este hermoso libro. Que tu luz nos ilumine a nosotros, para que tu luz a través de nosotros pueda iluminar o alumbrar a otros, Padre. Gracias por habernos hablado. Gracias por habernos dado este consejo. Gracias por mostrarnos la verdad de tu palabra, Señor. Que tu nombre sea bendecido y sea glorificado por siempre. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.